estudiantes, muy buenas tardes. Hoy continuamos con la serie de videos para que obviamente aprendamos un poquito más de los diferentes procesos y procedimientos con la herramienta Access. En los videos anteriores vimos cómo crear formularios de registro de datos, cómo agregarle botones de acción a esos formularios, y hoy nos vamos a dedicar en 2 sesiones, en 2 videos, a ver cómo se crean las consultas básicas con una tabla, consultas básicas con más de una tabla, consultas parametrizadas, que son muy importantes porque nos ahorran mucho tiempo, consultas con campos calculados y consultas de agrupación. Vamos a empezar con el primer video. El primer video va a ser muy sencillo. Les va a enseñar cómo crear consultas básicas con una tabla y consultas básicas con más de una tabla. Luego pasaremos a ver otro video, crearemos otro video en donde se explicará cómo crear consultas parametrizadas, consultas con campos calculados y consultas de agrupación, para que ustedes obviamente utilicen esta herramienta pedagógica para que aprendan más. Acuérdense que el video lo pueden devolver, atrasar, adelantar, pausar, volver a repetir, lo que ustedes quieran. Entonces es una herramienta bien importante en la parte académica. Debemos tener obviamente nuestra base de datos abierta en Access. Ya tenemos algunos elementos, yo ya tengo los formularios creados, tenemos las tablas creadas. Aquí tengo una consulta parametrizada. De esas consultas vamos a crear por lo menos una. Algo importante que ustedes deben tener en cuenta es que al momento de crear consultas yo debo saber qué es lo que voy a consultar. Por ejemplo, yo quiero consultar pacientes y la información de su contacto. Quiero decir que quiero ver los pacientes, la dirección, el teléfono y el correo electrónico, por ejemplo. Quiero ver los médicos y su especialidad, o sea, que me salga el listado de médicos y su especialidad. Miren que yo estoy listando las consultas que yo quiero desarrollar o quiero hacer. Quiero ver médicos por especialidad, que sería una consulta parametrizada. Por ejemplo, que si yo digito geriatría, que me aparezcan todos los médicos geriatras. Esa es una consulta parametrizada. Otra consulta parametrizada que vamos a desarrollar hoy es la consulta de pacientes por EPS. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo digito la EPS Famisanar o la EPS Compensar, solamente me va a mostrar los pacientes afiliados a cualquiera de las 2 EPS que yo haya consultado. Adicionalmente vamos a consultar la edad, o vamos a crear una consulta que me muestre la edad de los pacientes. Aquí estamos involucrando un campo calculado, teniendo en cuenta que o tenemos la fecha de nacimiento o tenemos el año de nacimiento. Y por último vamos a crear consultas de agrupación en donde necesitamos agrupar por algún campo y adicionalmente contar para poder establecer, por ejemplo, cuántos pacientes tengo afiliados a cada una de las EPS. 5, 4, 2, 1, 0, etcétera, etcétera. Eso serían consultas de agrupación y las vamos a ver vamos a ver cómo se desarrollan esas consultas en Access. Vamos a empezar entonces con la primera consulta, que son consultas básicas que me permiten consultar una tabla y algunos campos de esa tabla. ¿Correcto? Entonces empezaremos con la banda de opciones crear. Nos vamos a la banda de opciones crear. Seleccionamos o nos ubicamos más bien en la sesión consultas y hay 2 opciones: asistente para consultas y diseño de consultas. Todas las consultas nosotros las vamos a hacer por diseño de consultas. Entonces, seleccionamos la opción diseño de consultas. Me aparece esta imagen, una zona grande donde vamos a colocar las tablas que vamos a consultar, una grilla en la parte inferior en donde vamos a agregar los campos y vamos a hacer algunas acciones sobre esta grilla, y al lado derecho aparecerá el listado de tablas. En este momento no lo tengo porque en la parte superior, si ustedes observan, aparecen 3 pestañas o etiquetas: tablas, vínculos y consultas. Yo voy a seleccionar tablas y automáticamente me aparecen
las 6 tablas que tengo en mi base de datos. En este caso, citas médicas, EPS, especialidad, médico, paciente y tipo de afiliación. Vamos a crear 2 consultas con una sola tabla. La primera va a ser, quiero saber los contactos o el contacto que tengo de cada paciente. Cuando hablo de contacto es la forma de contactarme con él. Entonces vamos a agregar dirección, teléfono y correo electrónico si es que lo tiene. ¿Qué debemos hacer en la parte derecha? Seleccionar la tabla con la cual vamos a crear la consulta. En este caso va a ser pacientes. La seleccionamos y damos doble clic y él automáticamente nos la agrega en esta parte. Luego vamos a determinar sobre esta cuadrícula cuáles son los campos que quiero agregar. Por ejemplo, yo no quiero el documento de identidad, quiero el primer nombre, quiero el primer apellido y quiero los datos de contacto, el email, la dirección y el teléfono. Entonces, yo doy doble clic sobre los campos que quiero agregar. Esta tabla tiene muchos campos, pero yo solamente agregué 5 campos. El primer nombre, el primer apellido, el email o correo electrónico, la dirección y el teléfono. Ya tengo mi consulta básica con una sola tabla, en donde de una tabla lo que hice fue extraer algunos campos que quiero ver cuando yo la vaya a ejecutar. ¿Qué hacemos luego? Vamos a guardarla. Entonces nos vamos a la parte superior, donde dice consulta 1, damos clic en la X para cerrarla. Él por defecto me va a decir que si quiero guardarla, yo le digo que sí, que la voy a guardar. Me dice con qué nombre. Todas las consultas nosotros las vamos a crear con un prefijo. QRI, query, de consulta en inglés, guión bajo y darle un nombre significativo. En este caso, yo le voy a colocar pacientes info contacto. Entonces, pacientes info contacto. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que esta consulta me va a mostrar a los pacientes y la información del contacto de ellos, a dónde me puedo contactar con ellos. Y le digo aceptar. Automáticamente me aparece en la lista de todos los objetos en la sección consultas. Vamos a ejecutarla para que ustedes la vean, que está acá, pacientes info contacto. Para ejecutarla solamente digito doble clic y él automáticamente me muestra el primer nombre del paciente, el primer apellido, el correo electrónico, la dirección y el teléfono. Cada vez que ustedes agreguen nuevos registros a la tabla, la consulta se actualiza de manera dinámica, o sea, automáticamente. Si yo le agregara 5, me aparecerían cuando la ejecute los 5 que yo agregué a la lista. En este caso la cerramos, vemos que nos funcionó y perfecto. Ahora vamos a crear una consulta y lo hago de manera de adrede, como diríamos por ahí. Para que ustedes vean, quiero consultar los médicos y su EPS, pero lo voy a hacer con una sola tabla. Entonces, nuevamente, nos vamos a la banda de opciones crear. En la sección consulta seleccionamos diseño de consulta. Seleccionamos en la parte derecha tablas, porque pues yo podría crear consultas sobre otras consultas, pero en este caso estamos creando consultas sobre tablas. Agrego la tabla a la cual le voy a crear la consulta, que es en este caso médico, y voy a agregar los campos que quiero ver. Quiero ver el nombre, el apellido del médico y la especialidad, que es uno de los campos que tenemos acá. Pero acuérdense que la especialidad es un campo de tipo alfanumérico, ¿correcto? Porque yo en las tablas creé especialidades de tipo alfanumérico, su código, su identificación, su ID. Muy bien. Igualmente ya tenemos los datos que queremos ver. Vamos a cerrar la consulta para guardarla. Él me dice que si deseo guardarla, yo le digo que sí. Le damos un nombre significativo. Entonces acuérdense, QRI-bajo. Y vamos a darle el nombre de especialidad médicos. Especialidad médicos. Y le decimos aceptar. Aquí la tenemos, ¿cierto? Especialidad médicos, la vamos a ejecutar, la seleccionamos, doble clic. Y él me muestra el nombre del médico, el apellido y la especialidad. Pero la especialidad me la muestra con el código de la especialidad o con el ID de la especialidad.
Yo no sé si ustedes sepan cuál es la especialidad E0007 o la E0019. Digamos que nos funcionó, pero no es lo que yo quiero. Para ello necesitaría, si yo quiero ver la especialidad, geriatría, pediatría, ginecología, cardiología, debo hacer una consulta con más de una tabla. En este caso, las tablas deben estar relacionadas. Y yo voy a agregar 2 tablas para hacer esa consulta mucho más eficiente. De la siguiente manera. Me voy a la banda de opciones crear. En la sección consulta selecciono diseño de consultas. En la parte derecha donde nos muestra agregar tablas, seleccionamos tablas y agregamos las 2 tablas que deben estar relacionadas. La tabla médico y la tabla especialidad. Aquí tenemos las 2 tablas seleccionadas y relacionadas por el campo ID especialidad y especialidad. La tenemos acá. Voy a agregar los mismos campos de la tabla médico, nombres, apellidos. Acuérdense que yo me ubico sobre el campo y le doy doble clic, pero voy a agregar la especialidad, la descripción, no la descripción, el nombre de la especialidad que está en la tabla especialidad. Pues en este caso yo le di el nombre de especialidad, doble clic y nuevamente la guardamos. Cerramos, le damos clic en sí, acuérdense en QRI-, y le vamos a dar el nombre de médicos especialidad, médicos y especialidad, médicos y especialidad. Ya le dimos un nombre significativo, le decimos aceptar y ya tenemos aquí médicos y especialidad. Le damos doble clic y miren lo que ocurre. Ya nos muestra el nombre del médico, el apellido del médico y la especialidad. En este caso pues ya la describe: anestesiología, cardiología, gastroenterología, endocrinología, geriatría, etcétera, etcétera. Hemos cumplido con lo que queríamos en particular. El video, pues obviamente aquí cerramos, pues el resultado de la consulta yo la puedo ejecutar cuantas veces quiera y cerrar cuantas veces quiera. Ya tenemos la primera parte de cómo crear consultas. Esta primera parte crea consultas básicas con una sola tabla y con más de una tabla. Por el momento no sería más, no quiero hacer muy largo el video, lo vamos a suspender en este momento. Y obviamente agradezco que lo vean porque va a servir para su aprendizaje. Muy buen día, muy buen y espectacular resto de día, muchachos. Hasta aquí nos trajo el río el día de hoy y más adelante vamos a ver otro video creando las consultas adicionales parametrizadas con campos calculados y de ordenamiento, de agrupamiento de datos. Una feliz jornada, muchachos, que estén muy bien, Dios los bendiga.